Vamos a dedicarnos a los tres tiempos lógicos, pues en la presentación breve. Entonces, Aline Gabriela Rodríguez Gudiño va a ser la presentación breve de hoy sobre la escansión. Entonces, bueno, Aline quiere compartir el texto. Adelante, puedes ya compartir, Aline. Gracias. Gracias, Pedro Pablo. ¿Ya se puede ver el texto? Todavía no. Ya. Puede ponerlo más grande. Sí. Mm, Abajo, eso ahí mismo. sí. Así está bien. Ajá. Perfecto, gracias. Bien, Eh, Tienes 10 minutos entonces. gracias, muchas gracias. Am, bien, voy a iniciar este escrito colocando una pequeña frase de Lacan donde dice que el suspiro de un silencio por todo el desarrollo lírico al que suple. A propósito del tema para hoy. Quise hacer en este escrito algunas reflexiones sobre la escansión en la clínica lacaniana y señalar algunas ideas que suelen asociarse a esta noción, como por ejemplo que la escansión es parte de una técnica lacaniana, que la realiza el analista o que es una forma de intervención al hacer el corte de la sesión y con ello puntuar el discurso del sujeto. A la par, pretendo subrayar algunas implicaciones en torno a esta noción, sobre texto de un caso, para invitar a seguirla pensando. Para iniciar, una idea que aparece, no, para iniciar retomo una idea que aparece en Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, dentro de los escritos uno de Lacan. Y luego señalo citas y datos extraídos de un artículo que abona este tema. Y cito, es una puntuación afortunada la que da su sentido al discurso del sujeto. Por eso, la suspensión de la sesión de la que la técnica actual hace un alto puramente cronométrico y como tal, indiferente a la trama del discurso. Desempeña en él un papel de escansión que tiene todo el valor de una intervención para precipitar los momentos concluyentes. Lacan en la página 245. Si bien esta cita muestra la crítica y ruptura que plantea Lacan con el tiempo cronométrico y con la técnica, también enuncia parte de lo que entraña la noción de escansión y otras propuestas como la de duración variable de la sesión. Sin embargo, si solo se tomara esta cita como referencia, se hiciera una lectura rápida o con poco rigor crítico, se podría caer en la fórmula de que la escansión está asociada al corte de la sesión para hacer una puntuación o intervención que implica un acto del lado del analista y una producción del lado del sujeto o analizante. Ahora, si se tomara en cuenta el cierre de la misma cita, pareciera que Lacan alude al valor que tiene la escansión para el funcionamiento de los tiempos lógicos, instante de ver, tiempo para comprender y momento de concluir, al señalar que dicha intervención precipita los momentos concluyentes, de tal suerte que dicha escansión podría operar también para interrumpir la inercia del tiempo para comprender, donde el sujeto explica, da vueltas, intenta completar el sentido, encontrar un sentido oculto, es decir, donde insiste en comprender, quizá defensivamente. Por ello, dicha interrupción apostaría por introducir una urgencia por concluir, por tomar una posición nueva frente a lo dicho, aún sin tenerlo todo claro. Sumado a esto, en un artículo titulado La sesión es canción, se señala que es legítimo proponer que la sesión analítica es en sí misma una escansión, ya que durante el trayecto de un análisis, entre una sesión y otra, se dan detenciones, recomienzos o conclusiones que invitan a un próximo encuentro. Además, puntualiza que en el interior mismo de una sesión hay escansiones que se producen por la intervención no programada del analista y hay escansiones que se producen por efecto del lenguaje mismo en la cadena discursiva del analizante.
Esta última cita es de mi interés por señalar que la escansión no es propia del analista, sino que apuntala a una experiencia analítica contingente, que como mínimo destituye ese saber técnico que busca o calcula efectos a partir de su uso estratégico dentro de la clínica. Además, por un lado, Piangelo señala que el término de escandir ha sido adoptado por los psicoanalistas lacanianos, utilizándolo principalmente en cuanto a la métrica del discurso, implicada en separar, subrayar, puntuar y cortar, acciones que si se leen superficialmente tenderían a fijarse del lado del analista. Y por otro lado, subraya que Lacan integra la rítmica del discurso, la cual sugiere, entre otras cosas, una pulsación a lo que no cesa de escribirse. De tal suerte que la autora hace señalamientos importantes que invitan al uso de los tiempos lógicos y a reconocer a la escansión como un instrumento analítico por sus efectos, que advierten un encuentro con lo real. Y cito, escandir para marcar los tiempos fortes del discurso, por las condensaciones del goce sintomático del sujeto, es decir, por su modalidad particular de gozar de la inercia fantasmática y de la repetición. Se trata de la escansión que marca la cantidad, el tono, la intensidad y la consistencia del objeto A. A propósito de un caso que fue el que me hizo cuestionar qué valor tiene la escansión dentro de un análisis y reconocer que yo la entendía en su sentido técnico y del lado del analista, ya que durante una sesión en línea con un chico que enuncia de forma muy breve que su palabra fracasa, pero insinúa esa insistencia del goce en la que parecen atrapados repitiendo esa cercanía con la muerte y donde me cuestioné nuevamente mi función cuando eso aparece. Finalmente, espero que todo lo expuesto permita entrever, sobre todo en la última cita, y como sigue señalando la autora hacia el cierre de su artículo, que la escansión lacaniana es harto compleja y convoca a estar a la altura de su acto, acto que se produce a la hora del objeto A, y lo que eso significa en cada caso. Muchas gracias. Igual si gustan les puedo hacer llegar el Bueno, link de los... puedes quitar dejar de compartir. Sí, gracias. Eh, eh, hola, Mar. Eh, no me quedó muy claro la escansión en el caso, a ver, ah, Del chico. Ujú. ajá, ¿cómo es que se refleja ahí la escansión? Que no la Sí, capté muy claro. lo que pasa es que estábamos en una sesión, él menciona que Él se salta todas las palabras, cuando lo lee se todas, salta todas. Ajá, ajá, y son dos ¿cómo relacionas cuartillas, esa con la escansión? ¿cómo la asocio? Ok, Ajá. que en ese momento cuando él iba leyendo, pero yo noto que la primera palabra que, por ejemplo, era matarme, él está leyendo, de hecho lee continuo, muy fluido, pero esa palabra no la mencionó, no la dijo. Entonces sigue leyendo y cuando vuelve a aparecer otra palabra, muerte, vuelve a brincarla. Entonces, como por ahí de la tercera palabra que se brinca, o sea, y yo entonces empecé a poner atención y él podía leer todo su texto, pero todas esas palabras no las mencionó y fueron muchas las que aparecían. Entonces, casi que al irlo leyendo yo iba preguntándome si eso era una escansión, porque como mencioné un poco en el escrito, yo lo pensaba más bien como que la escansión la hacía el analista al momento de hacer un corte en la sesión, pero ahí estaba apareciendo en medio de un ejercicio, digamos, de escritura que yo le solicito y que él omite pronunciar esas palabras o enunciarlas y cuando termina, lo único que pude decirle es que si ahora al leerlo le había hecho pensar algo su escrito o se había dado cuenta de algo, como yo, pues sí, preguntando si se dio cuenta lo mismo que yo había dado cuenta. Y no, me dijo que no, que no había pensado nada y que no se había dado. Ajá. Ujú. Ok, bueno.
Fíjate, yo la verdad, el caso lo veo interesantísimo. Nos vamos a separar por una parte lo que es la exposición sobre la escansión y por Ujú. otra lo que es el caso. Sí, sí. Entonces, eh, a ver, es cierto que la escansión es algo que se puede dar no solo por acción del analista. Ujú, Eh, eh, es algo que puede ocurrir pues a cualquier sujeto, particularmente al analizante, que puede ocurrir en la vida cotidiana. ¿Ve? ujú, Pero realmente nosotros hablamos de la escasión cuando el analista lo hace porque es lo que tenemos bajo control. Si ocurre en la vida ujú, o si ocurre del lado del analizante o del paciente, por su lado, bueno, está bien que ocurra. Hay que captarlo, percibirlo y ver cómo entrar allí. ujú, ujú. Pero no es lo que uno controla. Realmente lo que uno controla es la acción de escandir. ¿Sí me explico? Sí, de hecho, Pedro Pablo, yo en ese momento, como que justo me sorprendí porque estuviese apareciendo y yo, pues la verdad es que el primer pensamiento que tuve fue, me están mandando un mensaje. Y yo pensaba que casi que el Ok, mensaje fíjate, entonces ahí separamos lo que es el caso, ¿no? Pues yo no veo ahí la escasión, pero eso no importa tanto, Ujú, porque puede que sí esté, pero no lo veo. Hola, José Carlos. Eso no importa tanto como el caso, porque yo te entendimos, pues que el niño hablaba mucho de eso, y tú pues comentas cómo en la vida de él eso estaba presente, sí, y desde él que hablaba nace. de eso, él hablaba. Sí, sí. Pero a veces era como, por ejemplo, él me dice, oigo voces que me dicen que me mate, pero cuando yo le pregunto de eso ya no quiere decir nada al respecto. Es Ah, como que entonces tú le medio dice pediste que lo algo. escribiera, yo lo escribía. Bueno, es fantástico lo que ocurre allí. No se puede concluir de eso nada, es Sí, parte del sí. proceso, ¿ves? Em, el hecho, dicho sea de paso, el hecho de que escuche voces no Ujú, necesariamente quiere decir que sea una estructura psicótica. ujú, Hola, Luz. Los neuróticos también podemos escuchar voces. Son sí. las voces del super yo Ujú, que nos dice, pues, te estás haciéndolo mal, ¿cómo es posible? Tú no sirves para nada, apúrate, flojo, ujú, floja. sí, sí. ¿Eh? Eso lo podemos escuchar. Pero este caso, pues, es sumamente interesante que él se lo salte Ujú, cuando lee. Entonces, obviamente, pues que es un tema, pues, a trabajar, a seguir trabajando con él. Es importante, digamos, quizás tú has supervisado, en ese caso, no sé cómo lo llaman allá, supervisar o controlar, pero es importante tener la oportunidad de controlarlo, de hablar más de lo que yo puedo decir acá, pues, o un analista supervisor te puede decir que puedas compartir porque es un caso fantástico. ¿Ve? Entonces, en la niña, en la vida del niño, pues ha estado presente la muerte, muy ujú, claramente, pues. Entonces, ahí hay para él un real. ¿Ve? ujú, ujú, Algo de lo real que él no logra poner en palabras. Ese ujú. intento del decir escuché voces, es una respuesta a eso que él no puede poner en palabras. Sí. Entonces hay que gradualmente él, am, el lograr que él hable de las situaciones reales que ha vivido. Sí. Más que explique las voces, porque no, ya tú ves que no puede, es una Ujú, respuesta a eso que ha vivido. Es intentar acercarlo a él a las situaciones reales. Ay, bueno, ¿y qué pasó? Cuéntame, ¿cómo es? ¿Dónde es que tú vivías? Ay, ¿cómo era tu papá? Y entonces tu tío, y cuenta, y dejarlo que él hable. ¿Ves? Entonces te vas a dar cuenta que cuando él se acerque a lo real, no va a poder hablar. ¿Ves? ujú. Entonces, pero Exacto. ahí es que es precisamente la habilidad, el saber hacer del analista, de intentar que él se acerque y ponga palabras allí. Sí, Entonces, así es, Pedro. Muchas ajá, gracias por los comentarios. De hecho, con él me pasaron otros eventos así similares en donde, como noto que esto de, vamos a decir, de buscar alternativas para que él pueda acercarse, ajá, a ese decir,
Le propongo que para la siguiente sesión busque un texto, un párrafo, una canción, un algo que ¿Y le qué guste. edad es que tiene el niño? 14 años. 12 Ujú. años, no, ya él puede hacer Entonces, muchas cosas, pues. le comento que si puede buscar un texto, un párrafo que le guste y que me lo comparta, que me diga por qué le gusta. Mm. Y él un poco como que me dice, pero tú también. Y yo le digo, sí, sí, yo también busco un Bueno, párrafo, un poema que me hay que guste. tomar en cuenta, claro, no nos podemos extender mucho, sin embargo, el caso es muy interesante. Eh, este, mm, hay que tomar en cuenta que es un puber, que está entrando a Ujú, la adolescencia, que la ujú, sexualidad le está explotando. Este, hay que, bueno, ningún adolescente sabe qué hacer con eso y en unos casos es peor que en otros. En el caso de él, eso se monta sobre la muerte. Es decir, él tiene fenómenos en el cuerpo que no puede explicar y ya eso se monta sobre lo real que él trae de sus encuentros o acercamientos con la muerte. una muerte, Entonces, sí. eso lo Y si vuelve, pues, aparecieron en algún punto estos eventos con chicas de la escuela que dice él, se me aventó y quería que yo le mostrara mi pene. Entonces sí, hubo un momento en donde empezó bueno, también a ok. señalar esas cosas. Ujú. Mm, Y en los textos que él ok, traía, porque eso buscó tú un lo ves texto, a él en era, privado, perdón, lo ves en privado, o la consulta privada o una consulta institucional. no, privado. Privado, ok. Bueno, vamos a dejarlo hasta allí esos comentarios, pues muy bueno. Muchas gracias. Sobre tu presentación, bueno, muy bien preparada. Quizá vale la pena el comentarles algo que es para todos, pues el punto es que esto sea valioso para todos, pues más allá del contenido. Bueno, tú citas a varios autores en texto corto, pues que si D'Angelo, que si el otro, que si el otro. Em, algo que precisamente me viene a la mente de una reunión de cartel. Todos saben lo que es un cartel. Son grupos de 5 personas. Bueno, a veces pueden ser 4, 6, pero usualmente son 4 más 1. Este, mm, y hay algo que yo ponía, que traía a colación, que es realmente el valor de la erudición, a ver, del saber bibliográfico, del saber referencial en psicoanálisis. Hay gente que hace gala de mucha erudición. ¿Eh? Yo pongo en duda el valor de eso. No me malinterprete, yo soy una persona muy estudiosa y estudio como el que más, pero yo no creo, y mis colegas coincidían en eso, que realmente el saber bibliográfico, el saber referencial y hacer gala de eso en la clínica es dudoso. Lo que realmente importa es el saber hacer. Ujú, ujú, Eh, que si entonces fulano dijo, que si D'Angelo dijo y el otro dijo y el otro dijo y el otro dijo, eso es muy propio del saber universitario. ¿Ve? Entonces, en donde se busca llevar a menudo el psicoanálisis como una más de las disciplinas humanísticas. Y entonces, bueno, ¿qué dijo este y qué dijo el otro y qué dijo fulanito y menganito? Y entonces aquello pues da una apariencia de saber. Hola, Angelita. Estábamos hablando sobre el valor del saber bibliográfico, de tantas referencias que este, eh, de ese saber un poco libre, que es muy, ujú, muy propio de las universidades, y de comparar, de traer al psicoanálisis como la sociología o como la psicología, o en general las ciencias humanas, que entonces se estudia, es estudiando 10.000 libros y diciendo lo que dijo este y lo que dijo el otro y lo que dijo el otro y lo que dijo el otro. Entonces se construye pues una especie de campo de conocimiento que es basado en lo que se dice. Pero ujú, eso el psicoanálisis tiene poco valor, aunque tiene valor a veces, pues porque como eso impresiona, hay gente pues que se dice, ay, se habla mucho y entonces debe saber mucho, ay, yo me quiero analizar con usted. Es decir, eso sirve para captar pacientes. Bueno, los pacientes un poco inocentes se dejan captar eso, pero lo que importa es el saber hacer, es decir, cuánto de ese saber se logra llevar a la práctica. ¿Eh? Es decir, en el caso que tú mencionas,
Lo que importa no es lo que dijo Ángelo y lo que dijo fulanito y lo que dijo Miller y lo que dijo Lacan y lo que dijo lo otro, es cómo hacer con este chico, qué hacer. Ujú, Claro, importa mucho el saber conceptual, pero si eso no se logra convertir en algo eh, práctico, en francés se dice savoir-faire, ujú, que me corrija Paul, que es aquí aunque se salió Paul en lo que le pregunté, se salió. Este, mm, bueno, es un poco bromeando. Aquí le decía Paul, ¿está ahí Paul? Bueno, Sí, no, sí, estoy no. acá. Perdón, me estoy cambiando otro dispositivo. Ah, ok. Bueno, no, es que le estaba echando broma con el francés, no, yo hablo francés Ah, fluidamente. Lo que es el savoir-faire, que dicho sea de paso, es algo, lo menciono porque es muy importante en la concepción de final de análisis de Lacan, ujú, en donde una de las cosas que él habla es de que, a ver, el síntoma o los síntomas que uno tenga se transforman en el final de análisis, se pierde mucho del goce que hay allí, pero sobre todo se desarrolla algo que él lo llama savoir-faire avec les symptômes, es decir, saber hacer con el síntoma. En cada caso en que se presente, uno se la ingenia, uno aprende, pero no es que uno se libera completamente del síntoma, pero ya el síntoma no lo aplasta a uno, no le ujú. atormenta, no le Jesús. Ujú, entorpece tanto la vida, que uno ujú, aprende a hacer con eso. Bien, ujú. Es- esto este, tiene que ver pues con el tema que vamos a ver hoy, que tiene que ver con con los tiempos lógicos. Este, y la manera un poco de abordar este y otros textos de Lacan. Lacan era un hombre enredadísimo. Eso así, el tipo era genial, este, pero le encantaba, pues, le encantaban los enredos. Entonces, esto de la escansión, que pues se reduce a la final en el instante de ver, el tiempo de comprender y el instante de concluir, algo fantástico, sencillo, pero él logra exponerlo de una manera extremadamente complicada. ¿Ve? Este, mm, Eso pues yo cuando hablo en público, ante mis colegas lacanianos tengo que pensarlo dos veces porque bueno, en las instituciones lacanianas, pues en general, pues este, a menudo pues se toma Lacan pues como un dios, pues como algo perfecto. Lo que dijo Lacan es bíblico y si no lo dijo Lacan eso no existe. Pues entonces es algo un poco es paradójico que una institución intelectual, los intelectuales sean acríticos. Pero bueno, esa es la realidad, no vamos a entrar mucho en eso. Bien, este, mm, voy a hablar un poco entonces de, un segundito, por favor. Em, Hay un escrito de Lacan de 1945, creo que es, que se llama El tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada. Bueno, les cuento primero un poquito. Hay, eh, hay tres prisioneros en una cárcel y el director de la cárcel los llama y les dice que va a liberar a uno de los tres, lo va a someter a los tres a una prueba y el que la pase, a uno de ellos lo va a liberar. Eso eh, Lacan lo llama un nuevo sofisma. Un sofisma es este, algo que aparenta ser verdadero, pero que pues es no necesariamente verdadero. ¿Ok?
bueno, el punto es que la prueba consiste en varios de aquí me imagino que han escuchado a José Carlos Rosario, han escuchado hablar de Paul también, de de los tres tiempos lógicos y del acerto de incertidumbre y de la prueba de los tres prisioneros, ¿no? El punto es que les dice, el director de las cárceles dice, bueno, tenemos cinco discos. Eh, tres de esos discos son blancos y dos son negros. Y se les va a colocar en la espalda a cada uno, de una manera que cada uno no puede ver el disco que tiene, pero puede ver los discos de los otros. Pero no se pone a pensar, bueno, pero ¿cómo hizo eso para ver los otros? ¿Será que les puso un espejo a los demás a la espalda? Pero bueno, no importa mucho, vamos a tomarle eso, pues no sería muy difícil pensar que, por ejemplo, yo tengo el disco y no me puedo ver, pero que entonces detrás de ustedes hay un espejo que permite ver el disco. Bueno, no importa mucho, vamos a suponer que el director de la casa se la ingenió. Entonces, le dice, el primero que deduzca de qué color es el disco que tiene, que lo diga y que salga, que se mueva, entonces será libre. Es un sofisma porque pues a la final pues los tres tendrían que salir al mismo tiempo, entonces no podrían liberar a ninguno, pero bueno, en fin, olvidemos eso. Fíjense que hay tres posibilidades, que es o que los tres, que le pongan blanco a los tres, recuerde, son dos discos negros y tres blancos. Entonces, que le pongan los tres discos blancos, o que a dos le ponga disco blanco y a uno negro, o que a uno le ponga un disco negro y a los otros dos blancos. ¿Ok? La cosa es enredadísima, pues. Este, mm, la deducción esa, pero es un poco del estilo Lacan que le encanta, pues, esas cosas. Eso se lo contaron a él en una reunión y el hombre no podía dormir porque no conseguía la solución y entonces supuestamente a las 3 de la mañana pues llamó al amigo que lo había contado en una reunión para preguntarle porque él no podía dormir pues. Entonces el amigo se lo dijo pero también se enfureció pues por haberlo despertado a las 3 de la madrugada. Entonces, pero bueno, Lacan como en muchas otras cosas, él iba a otros campos y de ahí sacaba cosas, sacó de la lógica, de la lingüística, de la matemática, de la topología, de la poesía, de la pintura, sacó cosas para el psicoanálisis. Entonces, este, mm, a ver, fíjense que a la final tengan en mente que lo que Lacan va a sacar de ahí finalmente es que hay un tiempo de ver, él lo llama un instante de ver, el instante de la mirada, el instante de la mirada, el tiempo para comprender y el momento de concluir. Eso es lo que realmente nos importa a nosotros. Y voy a comenzar más bien por la conclusión, de que en realidad esto nos importa es para pensar en la sesión y para pensar en el análisis en general. Es decir, por ejemplo, pensando en el caso que trajo Aline, pues ahí se buscaba, ella buscaría pues que el chico pudiera ver, no se dio, pues que él mismo se diera cuenta, que después pudiera pensar y llegar a una conclusión. Bueno, lo pongo como un ejemplo. En cada sesión, recuerden, en cada sesión de análisis, nosotros tratamos de avanzar algo, siempre que haya una cierta eficacia en cada sesión, no siempre se logra. ¿Eh? Este, mm, am, a ver, muchas veces, pues, uno, el analista, pues, se da cuenta de algo que debe concluir el analizante, el paciente, pero uno no se lo dice porque es que no tiene valor que uno se lo diga. Tiene valor es que el mismo paciente
el analizante lo vea, ¿eh? Que vea algo y pueda entonces este, pensarlo y concluir algo. Em, un segundito, estoy pensando un ejemplo muy ilustrativo. Un segundito, por favor. Ajá, ok, fíjense, les voy a mencionar pues, un caso donde se ilustra eso muy bien. Una, una paciente comenta que le ha sucedido algo, pues un empleado, tengo que pensar porque no quiero tener que borrar toda la sesión, toda la clase, ¿no? Eh, un empleado de bajo nivel jerárquico, pues, una persona pues sencilla, hacía muy bien su trabajo, pero un día cometió un pequeño error, pues no era muy significativo, era pues en un condominio de viviendas. Y entonces pues mucha gente le cayó encima y entonces pidiendo que lo expulsaran y que lo votaran, pues todo eso. Y entonces ella cuenta que eso le conmovió mucho, pues que era una injusticia, que eso era una injusticia y vio pues al chico con las lágrimas en los ojos, y eso pues que le conmovió pues demasiado. Este, y que no sabía por qué. Ese mismo día contó, bueno, contó otro, pero con ese es suficiente, pues. Y que ella no entendía por qué la había conmovido tanto aquello. Bueno, finalmente, pues, ella intentó hacer algo en conjunto con otros, pues, del conjunto y lograron que no lo despidieran. Pero a ella se preguntaba por qué, porque no sabía por qué aquello la había conmovido tanto. Bueno, yo soy jornalista desde hace años y conozco un poco su historia, pues. Entonces, yo sé la solución, pero si se la digo, no tiene mucho valor. ¿Eh? Entonces, yo le pregunto, a ver, ella cuando niña, pues estuvo en situaciones en donde sacrificaban animales cerca de donde ella estaba y eso la traumatizó. Entonces, yo le he podido decir, bueno, lo que pasa es eso, pues, que tú estás viendo lo que le pasa a este chico y lo estás comparando con aquello, pero eso puede ser que se dé cuenta con la cabeza, con el yo consciente, pero eso tiene poco valor subjetivo. Eso no produce realmente un vaciamiento de goce, no produce un adelanto. Entonces, bueno, yo le comienzo a decir, ajá, pero bueno, eso como que te recuerda, a ver, piensa, piensa. Y ella misma llega entonces a, a recordar los momentos en que sacrificaban los animalitos y que ella veía los ojos de los animalitos. Y entonces aquello, pues, que era terrible, pues. Ah, entonces ella misma se da cuenta de eso en la sesión y entonces eso produce ¿ve? Una comprensión. Ella lo ve primero, entonces lo ve, se da cuenta de aquello, entonces, entiende por qué la conmueve, ¿ve? Y puede entonces este, eh, concluir un poco en cómo ella allí intentó hacer algo que no podía hacer cuando niña, que era intentar hacer algo por el animalito. ¿Eh? Entonces, fíjense cómo, creo que ese ejemplo refleja un poco esto del momento, el instante de ver, es decir, de darse cuenta, el tiempo para comprender y el momento de concluir. Pero que lo haga el sujeto, no que lo haga, no es que se lo diga el analista,
sino llevar al paciente a que pueda ver. Bueno, en cada sesión uno trata de que ocurra algo parecido y a través del análisis en su conjunto se puede ver también como un gran proceso de, en donde el analizante, el paciente, busca entender, mirar qué es lo que le pasa, comprender y llegar a concluir. Bueno, entonces, finalmente, pues esa es eso es a lo que llega Lacan, dicho así, pues de una manera pues muy simplista, pero él se basa pues en este acerto de certidumbre anticipada hace una serie de razonamientos allí, pues. Fíjense que volvamos entonces a los precios. ¿Ok? En realidad lo que hacen es que le ponen los tres discos blancos. Entonces cada uno ve a los otros dos que tienen discos blancos, pero no ve el suyo. Pero los tres ven lo mismo, ve que los otros dos tienen discos blancos. ¿Eh? Bueno, está excluido entonces la posibilidad. Recuerden que hay tres posibilidades, o que sean dos negros y uno blanco, un negro y dos blancos, o tres blancos. Entonces, es claro que no puede ser la de eh, dos negros. Eh, si él ve dos blancos, él dice, si viera un negro, un disco negro, yo tendría, ese es el tiempo de la mirada, el simplemente mirar, ver. Entonces, después viene el tiempo de comprender, de razonar aquello. Si, si yo viera, esto es del tipo de razonamiento lógico que le encanta a Gabriel. Si yo viera que un disco es negro, yo tendría, a ver, los otros dos, entonces, si ven, em, los otros dos, uno, el que es blanco, si yo fuera negro, el que es blanco vería dos negros. A ver, fíjense bien, porque es enredadita la cosa. Yo, yo no sé qué disco tengo yo. Perdona, ¿cuántos Ajá. discos negros hay y cuántos blancos? Hay tres blancos Y y dos dos negros. negros. Ajá. ¿Ok? Sí. Entonces, yo no sé qué tengo, pero supongamos, yo veo dos blancos. Entonces yo me digo, o soy negro o soy blanco, pero yo no lo sé. Pero me digo, puedo concluir, no soy negro, porque si fuera negro, entonces los dos, los otros dos, verían un blanco y un negro. Y entonces tendrían que también hacerse la misma pregunta. Pero no podrían decir, el que es blanco no podría decir, ah, yo soy negro, porque entonces los otros de una vez concluirían y saldrían. ¿Eh? Es enredadísimo explicado así, pues no hay manera. En realidad, el punto es, el punto de toda esta cuestión es precisamente que cada uno tiene que hacer un razonamiento para poder llegar a una conclusión. Eh, que no es una cuestión inmediata, pero que su conclusión también está basado en si los otros se mueven o no. Finalmente, los tres deben concluir que son blancos, porque si fueran negros, uno de los otros dos saldría rápidamente, pues concluyendo que él tiene que ser negro, pero es precisamente porque los otros no actúan. Repito, pues no espero que con esto entiendan
el problema lógico, pero es que no, siento que no vale mucho la pena pues el comprender eso. Bueno, como diversión lógica uno se puede meter eso, pues si uno se quiere divertir con eso. Em, pero viene a colación pues todas las consideraciones que hace Lacan en base a este problemita. Entonces, voy a comentar un poco de algunos de los textos que traje. A ver, el instante de ver, el momento de concluir, eh, tiempo para comprender, momento de concluir serán instante, la espera, la urgencia. Ok, un momento, por favor. Que bueno, el tiempo lógico entonces es considerado por Lacan a partir de este texto del 45 que lo publicó después en el 66 con ese título del que hablamos. Un segundito que me estoy saltando algunas cosas. Fíjense, el tiempo lógico, y voy a ir un poco a lo que comentaba Aline en su presentación. Eh, Recuerden que Lacan era miembro de la IPA, de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, que fue la institución que creó Freud, pensando que con eso iba a proteger el psicoanálisis, porque sabía que el psicoanálisis no puede estar en la universidad porque la universidad no puede proveer el análisis, que es el componente fundamental para la formación del analista, es el propio análisis. Ninguna universidad del mundo puede proveer eso. Entonces, la formación del analista, pues, es distinta. Entonces, él creó la IPA, pues, pero entonces la IPA, pues, se, eh, se estructuró y se regularizó demasiado. Y uno de los elementos fundamentales de las prácticas de la IPA es que tienen un tiempo fijo. Las sesiones de los analistas de la IPA duran 45 minutos, no 40 o 50, pero es un tiempo fijo. Tiene un reloj y a los 45 minutos termina. Entonces, lo que Lacan en el fondo plantea es que ese tiempo fijo no toma en cuenta lo que es la evolución de cada sesión. Eh, y que entonces obliga a una sesión a terminar o antes o después de lo que realmente es el momento de concluir. ¿Bien? Bueno, hay que entender, bueno, que Lacan era miembro de la IPA, tenía un rango de didacta, eso cuesta mucho para lograr eso, da un estatus, da pacientes, da reconocimiento. Entonces, ir contra las reglas de la IPA, pues lo enfrentaba toda la institución. Entonces, no era tan sencillo. Quizás por esto se buscó pues estos caminos tan enredados para justificar lo que al final fue las sesiones de tiempo variable. Es que hay un tiempo para entender, un tiempo para comprender y un momento para concluir. Y cuando se concluye, es necesario terminar la sesión. Si no, se pierde, la conclusión se dispersa, se pierde el efecto. Ese punto es clave. ¿Eh? Entonces ahí está pues lo del saber hacer, porque uno en la sesión está pendiente de cuando ha habido una conclusión suficientemente importante como para concluir la sesión. Bueno,
En la práctica, bueno, uno evalúa, pues a veces hay pequeñas conclusiones, entonces, pequeños momentos, pero hay uno en el cual uno dice, bueno, aquí termino, pues. No toda sesión, pues uno va a lograr que haya, pues, un gran, algo, pues, maravilloso, pero hay algunas que sí, y la idea, recuerden, es que en cada sesión se logre algo, que haya una pequeña conclusión en cada sesión. Bueno, entonces, volviendo al punto, el tiempo lógico, ¿cómo pensar esa dimensión del tiempo que Lacan distingue de la cronología? Aunque cabe aclarar que la cronología no queda por fuera, ya que estamos atravesados por el paso del tiempo. Bueno, hay que entender también que en el inconsciente no hay tiempo cronológico. ¿Qué quiere decir esto? Que en el inconsciente se superponen acontecimientos de distintos momentos y de distintas épocas. Y que eso se va acumulando en el sujeto. Entonces, por eso, pues en el inconsciente puede aparecer, y usualmente aparecen juntas, eh, cuestiones que han ocurrido en muy distintas épocas. ¿Eh? Pero en el inconsciente se va mostrando, ya cuando el análisis ha tomado su tiempo, entonces en el inconsciente se va reflejando el avance del, de la cura, de la cura, del análisis. ¿Sí me siguen? En cualquier momento pueden preguntar, comentar cualquier cosa, ¿ok? Entonces, fíjense que Lacan lo que va buscando es más bien adaptar la técnica psicoanalítica al inconsciente y a cómo es que se forma el sujeto. Si un sujeto en una sesión, por ejemplo, este caso que yo les di, cuando la paciente se da cuenta claramente de por qué era que le perturbaba tanto aquello, que lo puede entonces comprender y concluye algo, si se continúa la sesión, eso se pierde, se diluye, se dispersa. Entonces hay un momento clave, pues no es que uno tenga pues una fórmula matemática para calcularlo, pero uno tiene que tener esa noción de que hay un momento en que se debe, en que uno termina. Y eso tiene que ver con la escansión, con el escandir. Recuerden que el escandir viene un poco de la poesía. ¿Eh? Este, en la poesía, pues, se hacen escansiones. Por eso, usualmente, bueno, hay distintos tipos de poesía, pero, pues, los poemas, pues, clásicamente están divididos en versos. Entonces, eso hace una escansión que permite transmitir algo. ¿Ok? Ok. En psicoanálisis encontramos algunos términos que indican la dimensión temporal, es decir, del tiempo. Uno de esos tiempos esenciales es el del el efecto retardado. En alemán es nachträglich. En alemán, en francés, après coup. Y en español se dice efecto retardado, retroacción. um, que era algo que ya había observado Freud. En Consejo al Médico dice él, no se debe olvidar que las más de las veces uno tiene que escuchar cosas cuyos significados solamente se verán a posterioridad. Um, ¿Eso qué quiere decir? Que lo que ocurre, a ver, Berenice, Tengo una duda. Entonces, bueno, estábamos hablando de los tiempos lógicos, que hay un instante de ver, de entender y un momento de concluir. La duda es que si la escansión solamente tiene relación con el momento de concluir, porque a partir de lo que nos compartía Lynn, bueno,
A mí me resuena mucho esa forma porque Lacan es muy complicado para entender. Entonces, hay veces que nos tenemos como que apoyar en otros textos para ir viendo, a ver, como que una cierta traducción. Entonces, lo que había entendido era que la escansión se podía dar en cualquier momento de la sesión. O sea, es como un parar, es, no sé, incluso un silencio o en el relato, tal vez mencionar algo. Tengo ahí la duda. O solamente es el momento de decir se termina la sesión. Eh, a ver, no entendí muy bien. A ver, dilo de otra forma, Berenice. A ver. Ok, voy a ver. Sí, que Lacan es muy enredado, sí, pero no, no importa, dilo, a ver. Ajá, Sí, sí, ajá. Y yo estaba entendiendo con la aportación de Aline que la escansión, bueno, es lo que entendí, no sé si entendí mal, podía ocurrir en cualquier momento durante la sesión, no necesariamente en el momento de terminar, sino de acuerdo a las traducciones incluso de lo que significaba escansión, había entendido que incluso una escansión podría ser en cualquier momento de la sesión un silencio o está comentando algo el analizante y se le menciona algo relacionado con eso, no algo de lo que no se da cuenta, ¿verdad? Porque como acaba de decir, él se tiene que dar cuenta de ciertas cosas, pero algo que lo lleve a otras cosas o a asociar de otra forma, no lo sé. Entonces, la pregunta es esa. Si la canción puede estar en otros momentos, además del término de la sesión. sí, definitivamente sí. Es que pueden haber varios momentos de pequeñas conclusiones, vamos a ponerlo así, y que uno ve que se pueden hilar una con otra. Y que como decía también, pues en la vida cotidiana, pues se da. Y personas que están en análisis, fuera del análisis, pueden pasar por ese momento, por ese proceso de ver, de comprender y de concluir, de actuar. Este, qué sé yo, pues me recuerdo ahorita, pues no es fácil mencionar casos, pero a veces, pues, claro, es influenciado por el trabajo del análisis, pero fuera del análisis, pues a veces ha ocurrido, pues, que me recuerdo, pues, una paciente, pues, que estaba en una relación conflictiva, dificultosa, pues, y eso le costaba mucho entenderlo, el por qué, sin embargo, que seguía sostenida allí. Hasta que, bueno, un día llega, pues, y cuenta, pues, que ha terminado la relación. ¿Eh? Que la ha terminado, pues, pero bueno, que se dio cuenta de una manera plena, pues, luego del trabajo del análisis, de algo y que se le hizo evidente en su vida, se hizo evidente y tomó la decisión. ¿Eh? Fíjate que eso ocurrió fuera. Ahora, viene el análisis, lo trabaja y eso permite como consolidar más ese resultado. Eso comento un caso fuera del análisis. Pero dentro del análisis, en la sesión, eso puede darse también este, eh, varias veces, pues. Am, a ver, un niño, un pacientico de 13 años, él, em, a ver, tuvo un cierto trauma de pequeñito, muy pequeñito, eh, que era pues un niño sumamente consentido, tratado con demasiado cuidado, tenía 3, 4 años, en una ocasión él eh, está haciendo algo con un animalito, una mascota, y de repente la,
la madre le pega un grito, pensando en que le va a hacer daño a la mascota, o por temor que le haga daño a la mascota. Entonces, eso a él le quedó pues como un pequeño trauma. Entonces, él en la vida repite el propiciar, el propiciar situaciones en las cuales él de repente recibe un maltrato y se queda paralizado. ¿Eh? Entonces, eso lo repite mucho, mucho, mucho. Entonces, fíjense, él el día pasado comenta de un caso en donde un compañerito le, eh, a ver, compañerito eh, le propicia un engaño, pues, le propicia un engaño, con, diciéndole que le ha dañado algo. Y le dice que tiene que pagarlo, que tiene que reemplazarlo, qué sé yo. Entonces él responde, un chico que tiene años ya de análisis, él le responde con una cierta evasiva, bueno, no, sí, vaya, qué sé yo. Entonces, ahí hay la componente de él, sin darse cuenta, sin saberlo, repetir esa situación de ese maltrato, de ese pequeño trauma que él sufrió. Bueno, yo lo llamo pequeño, pero para el sujeto no es pequeño, pues. Entonces, pero no sirve que yo se lo diga. Entonces, yo tengo que llevarlo a que él, bueno, pero ay, eso que te recuerda, se te recuerda. Bueno, como lo hemos trabajado mucho, él de repente puede comparar a esas situaciones que se dan en donde se sucede que otro lo, lo somete a él un maltrato y él se queda que no puede hacer nada. ¿Sí? Entonces, él pudo hablar de eso, pues, bueno, más o menos lo trajo y yo lo dejé seguir, pues. Lo dejé seguir y luego, ahí hubo una pequeña conclusión, pero por ciertas razones yo lo dejé seguir. Entonces, más adelante, viene otro suceso similar, pero ya pues con algo físico, con, con otro chico, en donde él molesta y molesta y molesta al otro chico hasta que el otro chico pues le responde y entonces él se queda paralizado. Es un ejemplo en donde allí ocurrió pues dos veces. Pues. Pero, es otro ejemplo. Es diciéndote pues que sí, que puede ocurrir varias veces, que puede ocurrir varias veces. Ahora, ¿qué puede propiciar eso? Eso de que el paciente llegue a una conclusión, a una pequeña conclusión, que ya se termine la sesión o que simplemente concluya algo, bueno, puede ser diverso. A veces puede ser un silencio, a veces puede ser una pregunta. El preguntarle, ajá, ¿y eso qué te parece? Es como lo que yo le decía, la pregunta que le hacía al paciente. Bueno, ¿eso qué te recuerda? ¿A qué se te parece? Entonces, ahí viene entonces también lo que yo les decía, que esto en psicoanálisis no va mucho, el ser un buen analista no va mucho por leerse esos 400.000 libros. Hay que leérselos, porque, en fin, somos así. Pero eso no lo va a aprender en ningún libro, pues. Eso uno lo aprende. Es como aprender a enamorar a una mujer o una mujer a un hombre, pues. O sea, no hay 200.000 libros que pueda leer, no le van a enseñar. Déjalo que se aprende a captar las señales del otro, las señales de que hay un interés. Aunque hoy en día se busca facilitar las cosas, ¿no? Bueno, escríbamelo, póngalo, haga esto, consulte a ChatGPT, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, la cosa se vuelve un poco idiotizante, pues, digamos. Ya te voy a dar la palabra, Aline. Este, estos días pasados vi un meme, todos saben lo que es un meme, bueno, seguro lo saben más que yo, pues. Entonces, donde había un dibujito de un diván y sobre el diván había un muñequito, un paciente.
y en el puesto del analista estaba una computadora. Y entonces estaba escrito, bienvenido a su psicoanalista ChatGPT o su psicoanalista AI, de inteligencia artificial. Si su mamá no lo quiere, pulse uno. Entonces, este, eso no hay manera, pues. Eh, ok, no sé qué más, Berenice, si esto te aclara o te oscurece un poco más la cosa. Me aclaró, sí, Ok, gracias. ahí vamos. Esto hay que entrarle poco a poco, poco a poco. Y es importante, eso que yo les digo, de la manera en que hay que tomar lo que es todo el saber bibliográfico. Esto no se lo va a decir nadie. Tú lo vas a decir, no, es que tienes que aprenderte los 27 seminarios de memoria. Y los escritos, los no escritos, y las cartas del más allá de Lacan y todo eso. ¿Me entiendes? Y no va por ahí. No va por ahí. Lo fundamental es el propio análisis. Y luego un saber hacer que no todo el mundo desarrolla, pues. A ver, Aline. Sí, gracias. Es que de hecho cuando Bere preguntó sobre en qué momento podía aparecer esto de la conclusión, porque lo que entiendo es que estaba pues, apuntando por entender el momento de concluir y tú mencionabas sobre las posibilidades que a veces se dan al concluir fuera del análisis. Y me hacía pensar en justo como hay ocasiones en las que en las sesiones el mismo analizante conforme va hablando hay un momento en que él mismo para, por así decirlo. Pero yo cuando pensaba la escansión, yo la pensaba como que es algo que uno detecta y entonces por eso interviene cortando, pero es que el corte aparece ahí, apareció por ejemplo en mi caso como un silencio, pero también aparece cuando el otro se queda sin hablar, decía en el artículo que me compartías, que también el hecho de que un analizante esté viniendo constante, de repente yo creo que se está acercando a eso real y de repente deja de venir, ¿no? Es como una escansión que hace en el mismo proceso. Y que también ahora cuando mencionabas que uno puede intervenir haciendo una pregunta, pero una pregunta que no se va a contestar ahí con palabras, porque además, o sea, según lo que yo compartía, a veces no se pueden nombrar, no se enuncia, pero que al lanzar esa pregunta que está como empujando o como forzando esa conclusión, ese momento de concluir, uno pues puede ser que acabe la sesión y que justo la conclusión aparezca como acto, ¿no? Fuera de, porque hay una decisión diferente que toma, una posición diferente que toma frente a eso que se repite. Y que a lo mejor va a seguir repitiéndose, pero ya desde otro lugar. Esto, fíjense, hay cosas que uno se la va ingeniando, va aprendiendo. Yo utilizo mucho las preguntas y muchas veces digo, le hago esta pregunta, pero no la responda. ¿Por qué? Porque la pregunta crea una inquietud, se busca interrogante. Si se responde, se cierra eso. Entonces, este, bueno, a veces la escansión se busca repitiendo palabras del propio analizante eh, y se deja allí. Este, pero, de nuevo, como en lo de enamorar o dejarse enamorar, pues son sutilezas, pues. No es una cuestión de una técnica. Si le digo esto, entonces ¡tac! Se va a enamorar. Ya, y la tengo lista. No es la cosa así, pues. Y lo que sirve hoy no sirve mañana. Lo que sirve con una no sirve con la otra. Lo que sirve con una hoy, de un rato no sirve con ella misma. Entonces, es, ¿sabe? Para irse este, moviendo. Y hay cosas, esto que les decía ahorita de la PQ, que hay que entender, que hay cosas que no se va a ver el resultado, sino es a posteriori. Hay muchas interpretaciones, intentos de interpretación que se hace, pues una interpretación, por ejemplo, una lectura de un sueño. ah, no hay una máquina, no hay un chat GPT de los sueños que les diga a uno, pues, pero lo hay, pues seguro, pues, que hay.
libros para leer los sueños y eso, pues no sirve, pues. Sí, porque el sueño no es el descifrarlo, sino es cómo la lectura que se hace, cómo se hace, es cómo se hace. Este, una, a ver, me encanta, por ejemplo, pero lo que pasa es que tengo que tener cuidado porque no quiero después estar revisando el video para tener que borrar aquí, borrar allá y borrar allá. Pues. Pero bueno, eh, a ver, pues, una paciente sueña, pues entonces, fíjense que este es un trabajo muy temprano. Entonces, el hecho de que se dé cuenta allí la persona, no quiere decir que ya tengo resuelta la vida, ya no necesito el análisis. No, se va a requerir muchos años de análisis para sellar eso. Y los caminos rápidos en la vida, en cosas fundamentales, no son buenos. El buscar caminitos así, como es, atajos de ciertas cosas, no son buenos. Pero eso le permitió a ella de una manera muy clara, pues que fue como una iluminación para ella, darse cuenta de eso. Entonces, pero yo la llevé a que ella misma se diera cuenta de eso. eh. Entonces, y eso va a ocurrir más. Y en el sueño van a ir apareciendo esas cosas. Fíjense cómo en el sueño entonces está eso que le decía la atemporalidad del inconsciente. Ahí está reunida toda su vida, pues. Fíjense que hay una cierta similitud, aprovechando que está aquí Angelita, pues para despertarla. Hay una cierta similitud con los chistes, con el humor, pues. Eh, Este, eh, el chiste, pues, hay un proceso, pues, para que alguien, pum, concluya y se ría. Eh, pues Retroactivo. hay que saberlo contar. Hay gente que sabe contar chistes y otros que no hay ni manera, pues. Pues, este, mm, Perdón, em, pero el sentido es retroactivo, ¿cierto? O sea, es decir, voy escuchando, no tiene bueno, todavía esa descarga, pero ya al hay final gente que esto tiene la cobra chispa atrasada. Seguro que Angelita nos puede contar mucho. Gente que tiene la chispa atrasada. Bueno, yo soy uno que me echa un chiste y me río como al otro día me río. Pero hoy leí algo que los va a hacer reír a ustedes. Hay gente, bueno, creo que me gustó tanto que hasta lo puse en mi Facebook, que yo soy muy serio, yo no pongo ahí cosas, pero este era un chiste, este, era una finura, pues. Hay gente que ante, este, algo así, pues, déjeme decirle, si le cuento, un momentico. Bueno, este en português, idiota mesmo é o sujeito que ouvindo, se la traduzco. Idiota es aquel sujeto que escuchando una historia con doble sentido no entiende ninguna de las dos. Perdón, pero eso me hizo reír muchísimo. Bueno, a veces en el análisis ocurre así, pues se requieren ciertas condiciones en el análisis. Una es cierta inteligencia. Hay personas que son muy lentas mentalmente, entonces cuesta mucho pues para que avance. Eso ayuda, pues cierta chispa mental, cierta relación con el inconsciente. Entonces, este, bueno, y uno como analista necesita, pues, uno necesita, pues, tener chispa, no se requiere, pues, ser un genio, y un genio, pues, yo siempre digo, los genios son un poco idiotas, pues, este, es así, pues, han vivido pues, una vida muy infeliz, han sido aprovechados, le sacan la chicha, pues, bueno, en fin. Entonces, no es eso, no se trata de eso, pero se requiere, para ser un buen analista, requiere una chispa mental única, pues. Y hay que tener buen humor. Un analista, alguien que no tenga buen humor no tiene futuro como analista. Eso. Así que, entonces empiecen a reírse. Si quieren volverse analista, tienen que hacerse un examen. Si no se ríen, no hay manera. Ustedes no tienen futuro como analista. Tienen que saber reírse. Ok. A ver, adelantemos un poquito más.
Am, un segundito que quiero ver en qué punto estamos en 52, como las 2 horas. Que después tengo que borrar esto que les conté ahorita, como 7:30, la hora y media más o menos. Bueno, fíjense que hay algo que decía Line, que también es importante, que es que la misma estructura del lenguaje a veces produce la escansión. Ahí pues interviene, por ejemplo, los lapsus, el pescar los lapsus, cuando alguien quiere decir una cosa y dice otra. Este, entonces uno sabe que algo del inconsciente pues salió. Berenice, eso también es otro, algo de lo que uno está pendiente. Uno no utiliza todos los lapsus, pero hay algunos que son significativos, que uno considera que son significativos, entonces uno los repite. No, pero yo quería decir tal cosa. Bueno, sí, pero dijiste tal. Y entonces a veces Sí, de uno se queda acuerdo. callado. Si es muy importante, a veces uno corta la sesión allí o uno vuelve sobre eso a ver, pero entonces no la repite. Y eso que el inconsciente se abre y se cierra de inmediato. Entonces, no, no, yo lo que quise decir fue tal cosa. Entonces uno le mete el dedo en el ojo. Se la repite. Ajá, tal cosa. ¿Qué será? Eh, Entonces, bueno, eso hay que hacerlo con delicadeza, pero uno no tiene, pues, de nuevo, es como en el enamoramiento, pues, o la seducción, en el cortejo, uno no tiene ninguna garantía de que la cosa va a resultar, pues, le puede resultar mal, o a veces le puede resultar bien resultándole mal, o le puede resultar mal resultándole bien. Es decir, este, bueno, hay aquello, pues, que dice, ten cuidado con lo que deseas porque podrías obtenerlo. Eh, am, ¿Qué pasa? Pues, bueno, a veces, pues, un paciente o analizante, pues, no toca ciertas cosas. Bueno, qué sé yo, pues, hay aspectos que son delicados, pues, para todos, pues, de distinta medida y manera. Pues, fundamentalmente, lo sexual y la muerte, el sexo y la muerte. Eso en general, para todos, de distinta manera, cada uno a su manera, pues, es, es delicado, pues. Entonces, pero a veces uno ve como alguien evade algo. Por ejemplo, ese caso que trajo Aline, pues, entonces que ahí tiene que ver mucho con la muerte. Entonces, no se puede exponer, pues, como de frente, pues, pero si alguien que tiene una historia muy cercana a la muerte, no habla nunca de eso, me alejo del caso de Aline. Uno sabe que está evadiendo hablar de algo, está evadiendo un real. Entonces, bueno, en realidad uno pues debe dejar que eso venga por sí solo. Sin embargo, hay circunstancias en la vida donde el analista pues este, toma la iniciativa de traer algo, pues, por diversas razones, pues. Entonces, qué sé yo, pues, qué sé yo, pues, una mujer con muchos años de un matrimonio con poca actividad sexual, eh, pero no es cómodo, pues, pero a veces hay que preguntar, bueno, perdone, pues, pero, no sé, puede hablar, pues, de otras cosas, pues, fidelidad, infidelidad, no, no, nunca. Bueno, perdón, es delicado, pero masturbación, no es cómodo hablar de eso, pues, y depende de cada caso, pues, pero a veces hay que hablarlo, pues, porque si se pasa mucho tiempo y no se habla de eso, y no se habla de eso, y no se habla de eso, entonces uno empieza a sospechar que hay problema con eso de lo que no se habla. ¿Eh?
Y a veces, pues, eso crea, pues, una tortura interna enorme, pues, que se alivia muchísimo hablando las cosas, porque acercarse, el mejor remedio para uno quitarse la angustia es acercarse a lo real en condiciones adecuadas. No es que le va a preguntar a ChatGPT ni a la inteligencia artificial, ni va a hablar con un hermano o con un amigo, cosas que no son para hablar ni con hermanos, ni con amigos, ni con el cura, ni con la mujer, ni con el taxista, ni con el barman, ni con ChatGPT, ni con la inteligencia artificial. Son con un analista y con un buen analista. No sirve cualquiera que se ponga el nombre de analista. Eh, es allí atreverse, pues. Eh, Entonces, pero no todo el mundo se atreve, pues, porque hay lo que Lacan llama el horror a saber. Eh, Eso que a uno le perturba enormemente, le da horror a uno, le da horror al sujeto, le da horror acercarse a eso. Ese es el horror a saber. Entonces, está en la habilidad y eso es lo que yo les decía, eso no lo van a aprender en ningún libro, pues. Pueden leerse 10.000 sopotoscientos libros, no van a aprender cómo acercarse a eso, cómo aprender a enamorar. No hay manera sino aprendiendo y pelando y llevándose unos problemas y a veces enamorando a quien no debe y a veces pelando con quien uno quiere. Entonces, es así. Entonces, em, a veces pues hay que llevar, fíjense cómo a veces es tratar de llevar la sesión a que el paciente se acerque a eso a lo que no quiere acercarse. A veces uno se puede equivocar y puede ser abrupto. Me ha pasado, pues. Pero bueno, en fin, pues no hay pues una fórmula exacta pues para estas cosas. Ok. A ver, Berenice. Me surge una duda. Entonces, ¿se puede ser analista sin entender, como por ejemplo, los conceptos fundamentales de Lacan? ¿Por qué lo pregunto? Porque, eh, como mencionaba en el primer comentario, es complicado entender a Lacan, por un lado. A veces alguien me decía, hay algunos que hacen una traducción y puedes acercarte a través de ellos. Y eso por otro lado. Y un tercer punto es, por ejemplo, Perdona que te cómo interrumpa allí, entender? Berenice. Un segundito, Berenice, porque es que necesito darte una Claro que sí. respuesta allí. Es que, fíjate, Paul en la sesión antepenúltima dio una respuesta excelente a eso. Eh, es que hay cosas que uno las entiende es en el análisis. Paul les hizo una excelente presentación sobre el goce. Y él lo hizo estudiando muchísimo. Y ahí hizo un trabajo, pues también, que le costó muchísimo, pero más que el estudiar, y que me corrija Paul, si me equivoco, pero más que el estudiarlo aquí y allá, que sí lo necesitó para entender un poco, pero eso lo entendió porque lo vivió. Y él en la sesión anterior o hace dos sesiones lo decía, es que hay cosas, es que uno hay que vivirlas en el análisis. Entonces, Berenice, el punto es ese, pues. Es que tú en el análisis, en tu análisis, tú tienes que experimentar cosas y aprenderlas. Ese es el postulado fundamental de Freud. Para que entonces tú después puedas entender. A ver, no sé si Paul quiere comentar algo un segundito, que ya que lo he mencionado Sí, dos veces. sí. Bueno, fue la sesión pasada cuando estábamos hablando, bueno, realmente es que es un tema muy largo. O sea, yo pienso que uno puede saber muchísimo de psicoanálisis y uno se puede topar con gente que sabe mucho de psicoanálisis, pero eso no significa que ellos vayan a tener una buena clínica. Entonces, yo siento que lo que está diciendo Pedro Pablo también es que a veces mucho de ese saber no realmente no da una validez eh, total de que una persona realmente vaya a ser un buen analista. Entonces, una persona que se escuda mucho
en un saber realmente es carente, o sea, o puede ser carente al momento de él poder guiar un análisis. Más bien, a mí me parece complejo porque yo siento que cuando surge un analista, diciéndolo de esa manera, también surge por una transformación que sucede en su cuerpo. No, o sea, no el cuerpo biológico, que ya lo hemos visto acá, pero todo el proceso del análisis hace una transformación dentro de uno. Entonces, esas mismas transformaciones a uno le abren ciertas puertas en poder uno poder guiar un análisis. Pero bueno, en fin, es un Ok. tema tan largo. Sí, Mm. Bueno, pero me gusta eso porque eso fue pues algo propio que dijo este Paul. Entonces, eso no quiere decir que no haya que estudiar, hay que estudiar, pues, pero no se trata de cómo es la formación ni en psicología, ni en sociología, ni en economía, ni en medicina, que se basa es en lo que vas a aprender y en practicar en los libros. Aquí lo fundamental es el análisis, y a partir del análisis, entonces sí se puede entender cosas. Y se pueden entonces llevar a la práctica, pero lo que dice Paul es fundamental. El análisis te transforma en analista. ¿Eh? Ajá. A ver, ¿qué más, Berenice? No, sí, estoy de acuerdo. Sí, Sí, ya lo había escuchado sí. también. Entonces, Ah, a ver, es desesperante uno acercarse a Lacan y que no entiende nada, pues. Ahora, yo igual me pasó a mí y yo, bueno, bruto no soy, pero para mí era una ofensa que yo no pudiera entender algo, pues. Y bueno, me fajé y yo me le meto a cualquier cosa, pues. Pero finalmente no fue eso lo que me convirtió en analista, fue mi análisis. Ahora, hay muchos que, pues, a punta de leer libros y de saber y dar buenas clasecitas, se ponen el nombre de analista y consiguen pacientes. Entonces, además, la mayoría son psicólogos. Entonces, la psicología te da también una práctica, una manera de atender y te da un título ante la sociedad. Entonces, bueno, a veces siendo psicólogo atiende pacientes y vas metiendo cositas del psicoanálisis. También así se va formando. Pues que de ahí sea a la final salga un analista, puede ser. Puede ser. Pero la cosa no va tanto por torturarse, por tener que entender si hay que torturarse porque bueno, es parte del reto de ser lacaniano, pero no va por ahí. Y es lo que le digo yo a Aline, no va que si D'Angelo dijo esto y que el otro dijo aquello y que el otro esto otro y que Lacan en la página tal y en la página cual y en el seminario y en el escrito y en los escritos y en las cartas que me mandó. No va por ahí. Eso impresiona a los tontos, a los ingenuos y sirve para capturar pacientes, pero eso no sirve para conducir una cura. Bueno, este, eh, continuamos, pues. Que, bueno, esta dimensión a ver, un momentito que me voy a saltar algo porque fíjense, fíjate en esto, Berenice y todo, pues. Esto es la manera en que yo les estoy hablando de este escrito, que es enredadísimo. No lo van a conseguir en ningún otro enseñante de psicoanálisis. Todos le van a enseñar línea a línea y lo van a someter a esa tortura. Yo lo que le estoy diciendo es que, en mi concepción, ustedes me pueden creer o no, no vale la pena. No vale la pena. Yo lo hago y me le metí porque, bueno, soy terco, pues, como una diversión, así como alguien se mete a estudiar matemáticas puras, filosofía analítica, que es una broma enredadísima y que no sirve para nada, o ajedrez, entonces, bueno, ajedrez, bueno, como diversión sí, pues, pero pues para la vida, pues no te vas a poner pues a volverte un maestro de ajedrez. Pero eso a la vuelta de muchos años es lo que pues eso me ha enseñado. Y yo repito, no es por alardear, pero yo me puedo meter a cualquier cosa, pues, muy compleja que sea. Pero algo de lo que me ha enseñado es precisamente hasta dónde llegar y dónde decir, la caga que exageró, ¿entiendes? Abran los ojos.
abran los ojos. No lo puedo decir muy alto porque me excomulgan, me expulsan de la escuela si lo digo muy alto. Y además, bueno, que a mí también me divierte, pues me lo pongo un poco como un reto, pues a veces entender lo que no se puede entender y después criticarlo, pues, y decir, no, aquí se equivocó, pues. Ok. Un momentico, a ver qué más pesco por aquí que sea importante. A ver. Pedro Pablo, acuérdate de borrar eso de la grabación, Sí, sí, sí. Eso lo que también. dijiste, lo que dijiste recién. Sí. Bueno, esto, por ejemplo, qué sé yo, José Carlos, Angelita, Paul, bueno, otros también, pero digo, menciono a ellos tres porque han pasado pues por un proceso sumamente tipo académico, pues, de estudio en ACEP. Y bueno, otros seguramente, la Boca Carlos. Esto es completamente contrario pues, a lo que se enseña, porque se organizan. Y bueno, Berenice, pues allá en México y todo, pues, pero bueno, pues, lo que a veces han comentado algunos, este, se organizan estructuras o en las universidades o fuera de la universidad, entonces se inventa un colegio clínico de tal cosa. Y entonces se crea un programa igualito el de la universidad. Entonces, como todos estamos formados en la cultura occidental, en esos programas universitarios y en esa estructura de la educación formal, entonces psicoanálisis uno, psicoanálisis 2 y tal otro, y tal otro, y tal otro, y tal otro. Y entonces, pues los ingenuos caen y pagan y entonces además son captados ahí para la clínica. Eso es una, es una franquicia pues fenomenal pues para conseguir pacientes para la consulta, para obtener dinero. ¿Eh? Entonces, los pacientes caen ingenuo. Bueno, aquí hay un programa, y tiene tal materia, y tiene entonces a Lacan 1, Lacan 2, Lacan 3, Freud 1, Freud 2, Freud 3, los neoclásicos y los poslacanianos, y entonces y se inventa un programa y entonces eso da la impresión de que, ay, si yo sigo eso, yo voy a ser analista. ¿Eh? Y bueno, si hay que estudiar mucho, pues yo no me malinterprete que les diga que no estudien, no, estudien todo lo que puedan, pero entiendan que lo fundamental está en su propio análisis. No está en que si este dijo una cosa y el otro dijo otra. Si eso no lo convierten en un saber hacer, eso no sirve. No lo van a obtener leyendo pues en ningún libro. Este, bueno, ¿qué más? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, de estas reflexiones que hace Lacan con relación a este enredo de los prisioneros, que hay que entender también que en ese tiempo, les repito, que él era didacta de la IPA todavía y entonces él tenía que ir con cuidado, qué sé yo. Bueno, pero al hombre le encantaban los enredos, pues también. Pero algo importante, pues que en ese tiempo de comprensión no es un proceso en donde uno esté aislado, sino que uno tiene que tomar en cuenta a los demás, a los otros. Es decir, porque uno no es, salvo que uno sea un ermitaño que vive en una montaña por allá apartado de la civilización, uno es un ser social. Entonces, tú tienes hermanos, padres, amigos, novias, amigos, enemigos, y pues, uno no puede hacer las conclusiones de uno, tiene que incorporar, el tratar de comprender, tiene que incorporar a los demás. Uno no está dentro de los demás, pero sí la imagen de los demás está dentro de uno. Entonces, en esos procesos, pues, tiene que estar eso comprendido. Bueno, a ver, pensando en la próxima presentación breve, ¿qué me dicen, José Carlos? Mar ya me dijo que te inscribiste en una cosa ahí que nos traicionaste, pero bueno, voy a ver cómo hago para que te retires de eso. Le voy a poner una bomba ya, pues, en ese curso.
Este, María Luisa, yo te envié algo. José Carlos, como que no estoy oyendo. Luz, ¿ya pensaste en algo? Si no empezamos a repetir, porque aquí tenemos gente que habla muy bien, como Paul, como Gabriel, como Charo, como Berenice, como bueno, como Rosario. Ya no has pensado tampoco, entonces. A ver, María Luisa, ¿podrías en la que viene? ¿Cuándo es la próxima, Pedro Pablo? Si mal no recuerdo, es el 19. No podré en la próxima, Pedro Pablo. Ajá, ok. No, ya le José digo. Carlos, ¿está ahí? Luz, ¿ya pensó? Si no, Angelita, pues tiene 10.000 temas de los cuales hablar, pues. Pedro Pablo, pues yo había pensado algún mecanismo de defensa, pero digamos, Y yo creo que te envié un material, ¿no? Un par de artículos, no. ¿no? Pero por tiempo, voy a decir si puedo presentar en mayo, porque ahorita hice un cambio laboral y me siento que no me daría el tiempo para más. Ah, ajá. Ok, Mayo, bueno, mayo sí. bueno, en privado, pues voy a preguntarle si no hay ninguno de los nuevos, pues, este, Rosario, Yo voy a estar de viaje en esa semana. ok. Me voy Bueno, a, entonces me voy a voy a hablar con, Yo, ajá, Pedro Pablo, yo estoy haciendo mi trabajo sobre la transferencia, mi trabajo de ah, máster. No sé si, o sea, si quieres puedo comentar algo de eso que he trabajado. ajá. Bueno, entonces contamos con Angelita, entonces, es el 19, ok. Vale. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta allí por hoy, ¿ok? Bueno, Bien, hasta luego. muchas gracias. Gracias.